Bien, estamos de vuelta, vamos con lo anunciado. El primer ministro se encuentra con nosotros, Salvador del Solar, aquí en los estudios de TV Perú. Premier, gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Gusto, Julio, buenas noches. Bueno, y lo primero que quisiera preguntarles respecto de lo que terminó acordándose en aras de resolver este problema que tenemos en Las Bambas. Hay, y habría que dejarlo claro, yo quisiera que en ese sentido nos lo precise, ¿no? Exactamente en qué consiste este acuerdo, porque hay dos puntos que están siendo bloqueados en estos momentos. Así es, Julio, son dos diferentes acuerdos, ¿no? El primero, que es el que ha arrastrado esta larga negociación que se interrumpió cuando el presidente de la comunidad, Gregorio Rojas, fue detenido. En ese momento el Estado se quedó sin un interlocutor, luego el Poder Judicial decidió que Gregorio podía seguir en libertad. Hemos retomado las conversaciones desde el sábado anterior y las hemos continuado desde el domingo anterior y las hemos continuado ayer sábado. Y el otro punto es un bloqueo por diferentes comunidades, ya no del fondo Yavi Yavi, donde estaba el bloqueo de los comuneros de Fuerabamba, sino a la entrada de la unidad minera en Chalhuahuacho, en Manantiales, como se conoce. Entonces hemos tenido dos conversaciones respecto de la primera, con el acompañamiento de la Iglesia, la presencia de la Defensoría del Pueblo y la participación clara de la Presidencia del Consejo de Ministros, del Ejecutivo, del Estado, se llegó a un acuerdo. Las partes finalmente tomaron un acuerdo. Ese acuerdo implica que ya no tienen diferencias y que el fondo Yavi Yavi ya no bloqueará el paso de los camiones de la mina. En el caso de Fuerabamba, la exigencia tenía que ver con una compensación económica por el uso de la vía. En principio, particularmente, tenía que ver con ello, ¿no? Exactamente. ¿Ya se llegó a un acuerdo definitivo? Es decir, ¿eso podríamos darlo ya por superado? Ayer Gregorio Rojas, como presidente de la comunidad de Fuerabamba, quien ha estado a lo largo de todas las conversaciones, llegó a un acuerdo con los representantes de la empresa minera y ese problema ha sido superado. Han llegado a un acuerdo, ese bloqueo pasa a ser levantado. Respecto del bloqueo en Chalhuahuacho, en Manantiales, en la entrada de la unidad minera, conversamos con representantes de diferentes comunidades del distrito de Chalhuahuacho. Ya no es Fuerabamba, sino diferentes comunidades. Está Pumanmarca, hay una comunidad que incluso no es de Cotabambas, sino de Grau, que es Progreso. Hemos hablado con todos, ellos como representantes de la comunidad tienen, así como pasó la semana pasada con Gregorio, tienen que consultar con sus comunidades si están de acuerdo con lo que propusimos. Y lo que propusimos es que el día de mañana, si ellos se reúnen y levantan el bloqueo de la entrada de la unidad minera, el Estado levanta el estado de emergencia en el distrito de Chalhuahuacho y el jueves tendríamos una reunión con toda la provincia de Cotabambas, con representantes de todos los distritos. Chalhuahuacho es uno de los 6 distritos de Cotabambas. Y en esa reunión estaríamos presentes 3 ministros, la ministra de Salud, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, el ministro de Transportes y Comunicaciones y yo, que daría inicio a este diálogo. Ahora, ahí sí las discusiones o los pedidos son distintos. Hay muchos más pedidos. Los pedidos ahí en realidad se refieren al plan de desarrollo. Este plan de desarrollo fue firmado por el presidente Vizcarra cuando era ministro de Transportes y Comunicaciones. Esa es la razón por la cual los representantes de las comunidades exigían en una carta abierta públicamente que fuera el presidente quien estuviera ahí. Ayer fue una jornada larga de diálogo y en ese diálogo acordamos que el presidente podía ir en algún momento, pero que podemos ir avanzando. Es por eso que la sugerencia es que, levantadas las medidas de fuerza, yo estaré presente con los ministros el jueves. Una de las observaciones que se hacía respecto de la carretera es que al momento de convertirla en una carretera de carácter nacional, habría que tener que presentarse un estudio de impacto ambiental. ¿Esta carretera cuenta con este estudio de impacto ambiental? El proceso de la carretera, es importante decirlo, ha sido un proceso, algunas personas decían, ha sido un proceso express, se ha hecho a la velocidad de un rayo. Eso no ha sido así. Es decir, antes que pudiera ser una vía nacional, fue una vía departamental, una vía regional. Esto se ha hecho a pedido de alcaldes de diferentes distritos, provincias, también de la provincia y también del gobernador regional. ¿Qué es lo que pasó? Para que esta vía tan larga pueda ser asfaltada, la única entidad dentro del gobierno general que tiene los recursos para poder asfaltarla es el gobierno nacional. Entonces, por los mismos pedidos se acordó que pueda ser una vía nacional. Ahora, para que podamos proceder al asfaltado, los procesos en el Estado toman su tiempo y son procedimientos específicos. Para que eso pueda suceder, primero tiene que haber un procedimiento de tasación. No estamos hablando aquí de los 12 kilómetros de Yavi Yavi, estamos hablando de los 354 kilómetros del corredor minero, para que, hecho el trabajo por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, hay un acuerdo económico con cada uno de los propietarios para darles el involucrados. justiprecio por sus propiedades. Pueden ser exactamente a las diferentes comunidades, eso se da. Una vez que eso se da,
podemos pasar al asfaltado, que permitirá que los camiones puedan pasar a mayor velocidad, con menor vibración y con menor polvo. Eso es a lo que se refiere estas conversaciones para tratar de identificar cuáles van a ser las prioridades que atender para el desarrollo de esta zona, por ejemplo. De cualquier manera, las conversaciones alrededor de lo de la vía eran fundamentalmente con la comunidad de Fuerabamba y su malestar respecto de Yavi Yavi. Respecto de eso, se llegó ayer a un acuerdo entre representantes de la mina y el presidente de la comunidad. Los reclamos fundamentales de las otras comunidades son reclamos que tienen que ver con el plan de desarrollo, que estamos dispuestos nosotros a informar cuánto se ha avanzado y de acuerdo a nuestras conversaciones de ayer, priorizar dentro de lo que está aquí, qué es lo que es de mayor interés, qué se puede hacer más rápido, y esa es parte de la conversación que tenemos que tener. Bueno, la próxima reunión es este día jueves 11 de abril. En la medida que consigamos el levantamiento del bloqueo y, por supuesto, el levantamiento del estado de emergencia. Bueno, y esperemos que así sea, ¿no? Porque en realidad todos estamos a la expectativa de que se resuelva este problema en esta zona de nuestro país. Y esto lo quiero asociar con otro elemento que formó parte del inicio de su discurso en su presentación ante el Congreso, donde refiere a algunas autoridades del norte del país que dicen qué difícil es creer nuevamente en el Estado frente a lo que se tiene que hacer. Y otra vez este escenario también se repite en estas conversaciones, en estos diálogos que se están dando con nuestros compatriotas en esta zona de Cusco, de Apurímac. ¿Qué hacemos? Es decir, ¿cómo lograr que realmente crean que si se nuevo acuerdo, efectivamente el Estado cumpla con esos acuerdos? Hay algo que creo que es fundamental, Julio, y fue parte de nuestra conversación ayer con los distintos comuneros del distrito de Chalhuahuacho y hace apenas un par de semanas de la conversación que tuvimos con los representantes de las 5 cuencas, con los que tuvimos una reunión también, y que tenían la misma preocupación que mencioné también en el discurso de investidura. Creo lo que les he dicho como representante del Consejo de Ministros es: nuestro Estado no es un Estado perfecto. Nuestro Estado no es el Estado tan rápido que quisiéramos. Es el Estado de todos los peruanos, en el estado de progreso que hemos conseguido en casi 200 años como república. Nos falta mucho por mejorar, hemos avanzado. No hablemos con la mentira ni hablemos con exageración. Para recobrar la confianza tenemos que comenzar a creernos. Entonces, tanto con los APUs de las 5 cuencas como los representantes de estas comunidades del distrito de Chalhuahuacho, en Cotabamba, Apurímac, lo que hemos acordado es: sentémonos a ver de verdad qué cosa podemos priorizar y en qué cosas podemos avanzar. Lo otro no quiere decir que sea descartado, pero seamos realistas sin dejar de ser ambiciosos y cumplamos una primera etapa. ¿Qué podemos hacer en 90 días? ¿Qué podemos hacer en 180 días? ¿Qué podemos hacer en un año? Y vayamos verificando. Creo que paso a paso podemos recobrar la confianza. Esos van a ser los primeros acuerdos. Una vez que se definan estos acuerdos, y no solamente allí, sino también en el proceso de reconstrucción del sur, y en las atenciones de las emergencias que hay, y también la mejora de la infraestructura, y digamos los 5 ejes que ha destacado a lo largo de su discurso, ¿se están tomando acciones para asegurarnos que esos compromisos terminen materializándose en los plazos establecidos? Eso es precisamente ¿Qué es lo que se está haciendo? Eso es lo que queremos hacer. Y es por eso que estoy yendo con la ministra de Salud, porque hay reclamos muy claros en salud, con la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, y en el caso de lo que corresponde al corredor minero, el propio ministro de Transportes y Comunicaciones, para decir: estos son los plazos que nos tardaría cumplir con estos objetivos que ya fueron firmados en el año 2016. Claro, el tema está en que si se firmaron en el 2016, hubo acuerdos en el 2009 y así se van firmando. En el 2018 también hay acuerdos, ahora van a haber acuerdos, pero con el pasar del tiempo vemos que no se materializan o no se terminan de desarrollar. Y probablemente eso tenga que ver con parte de los cuestionamientos que se han hecho a las consultorías, ¿no? Es decir, ¿tenemos las capacidades técnicas suficientes para poder atender en los plazos que acordamos estas necesidades? Yo creo que lo que ocurre, Julio, es que cuando hay algún tipo de desencuentro que puede llegar incluso a un nivel de conflictividad en un punto, y el Estado llega para tratar de atender los pedidos, hay un embalse de pedidos. Ese embalse de pedidos es desde ya grandísimo y hay una voluntad del Estado de decir: vamos a darle una canalización a esto, y todo esto entra a ser parte de un plan muy ambicioso. La velocidad de nuestro Estado, este Estado que todavía no genera confianza y que no es solamente el gobierno nacional, o sea, lo hemos visto, no, desde todos los pasa sectores. Con alcaldes. El alcalde acaba de decir que en 2 años va a tener la vía expresa del sur y la gente se pregunta: ¿en 2 años? ¿Eso es posible? Entonces, es parte de un reto, es importante decirlo, no es solamente el Ejecutivo. Entonces, lo que tenemos que hacer, yo creo que lo que genera confianza es la verdad. Y decir: muy bien, tenemos todos estos compromisos, veamos, ¿cuáles son los prioritarios? ¿Cuáles son los más urgentes y los más importantes? ¿En qué plazos realistamente podemos cumplir? Porque no queremos volver a defraudar. Y ante esta actitud, ante una actitud de decir: es verdad,
el Estado ha estado ausente, queremos cambiarlo. Yo creo que se ha abierto un espacio para ir construyendo la confianza. Usted también en su discurso dio cuenta de que hay que aprender de las buenas prácticas y mencionó en particular al presidente de la Comisión Organizadora de los Panamericanos, de Carlos Neuhaus, con lo que se viene haciendo. ¿Eso va a formar parte, por ejemplo, de algunas medidas que se van a tomar para hacer que el Estado sea más ágil y que cumpla estos compromisos? Como anuncié en el discurso de investidura, he dispuesto en un plazo de 45 días que diferentes personas involucradas, no solo en los Panamericanos, sino en la contratación del Estado, las personas que más experiencia han acumulado, tengamos diversas reuniones para que en 45 días tengamos una serie de propuestas. ¿Qué ocurre? Tenemos diferentes urgencias en el país. Hemos hecho una normativa especial para la reconstrucción, hemos visto que ha funcionado en canalizar recursos hasta un punto, pero todavía no en la ejecución. Tenemos un caso muy particular, que es el caso de los Panamericanos, que ha funcionado como un reloj. ¿Qué explica que haya funcionado tan bien? ¿Es el mecanismo de gobierno a gobierno? ¿Es el mecanismo de tener un supervisor del proyecto especial? ¿Es la combinación de las cosas? ¿Es el equipo humano que está detrás? Tenemos que sacar conclusiones porque dentro del Estado hay buenas prácticas de las que aprender. Ahora, nada más quiero terminar con esta idea. Hay que ver qué tan aplicable es lo de los Panamericanos a otro tipo de proyectos, ¿no? Estamos hablando de 45 días, entonces podríamos tener hasta inclusive una propuesta de mejora o de modificación de la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado. Veremos qué conclusiones nos da este equipo. Esa podríamos anticipar que sea una de ellas, pero de pronto no. De pronto la solución va por otro lado. De manera que los mejores profesionales dentro del Estado que ven estos temas, incluyendo a representantes del equipo de los Panamericanos, nos van a ofrecer una mirada de cómo atender una serie de urgencias que pueden incluir a la propia reconstrucción para darle mayor agilidad a obras muy importantes, así como otros aspectos del Estado, ¿no? ¿Y estos especialistas que van a ser convocados, van a ser contratados bajo la modalidad de consultorías también? Si estos especialistas son parte del Estado no es necesario, pero es importante que menciones lo de las consultorías y creo que es importante que demos una explicación al respecto. Las consultorías tienen dos características fundamentales. La primera es especialización. Uno no hace consultorías para cosas que el propio Estado, cualquier ministerio ya hace. Lo hace para algo muy específico. Y segundo, se hace solo de manera temporal. Si contratáramos de manera permanente a este personal altamente especializado, serían parte de planillas y sería muy costoso para lo que el Estado puede asumir tratándose de cosas eventuales. Número uno, ¿no? Número dos, cuando hablamos de consultorías, hablamos de una gama amplia de actividades. A veces puede ser un servicio específico, a veces puede ser una inspección, a veces puede ser una auditoría. Uno de lo que llamamos consultorías más onerosas y costosas es, por ejemplo, el cuidado de todos los materiales del gasoducto sur. Ese cuidado que tiene que hacer una empresa especializada en cuidar ese tipo de activos es costosa y pasa como una consultoría. Es temporal mientras se cuide esto y se reactive ese programa. Bueno, la elaboración de todos los proyectos de infraestructura, por ejemplo, que haya que desarrollar también, ¿no? Todas las que llamamos OSIS, los organismos supervisores, tienen una serie de consultorías que son esenciales. Entonces, un punto adicional que quiero recalcar es que las consultorías no son caprichosas, son esenciales y ayudan al Estado temporalmente en especialidades que no son de carácter permanente en el Estado. Pero yo no quiero negar una cosa, y hemos dispuesto esto con todos los ministerios. Ahí donde puedan existir consultorías que sean superfluas o innecesarias o sin las cuales podamos vivir, cortemos eso. Es decir, hay que justificar eso no quita que hay que mirar que efectivamente no terminen contratando bajo la modalidad de consultorías a los amigos simplemente para justificarles un puesto. No, por supuesto que no. O sea, hay que separar las cosas. Pero es muy importante que sepamos. Ahora, las consultorías son esenciales y las que sobren las vamos a cortar y las tenemos que sacar. De acuerdo, pero eso refleja un poco el problema que tenemos en el Estado. Los profesionales que son calificados no quieren trabajar en el Estado por lo que significa y por todo lo que se conoce respecto de las revelaciones por casos de corrupción muy fuertes que vinculan a empresas privadas, a transnacionales inclusive. Y por otro lado, tampoco se quieren ir a trabajar a provincias. Y entonces tenemos gobernadores, alcaldes que quieren hacer sus proyectos, quieren poner en marcha sus obras, ejecutar sus obras, pero no tienen técnicos que les hagan buenos expedientes, que les elaboren buenos perfiles, y entonces terminan acudiendo a estas consultorías. ¿Qué hacer para tratar de revertir ese problema que es en realidad un problema de fondo? No tenemos técnicos capaces de gestionar efectivamente el Estado. Mira, Julio, yo creo que tocas un tema fundamental que permite hablar de la nueva aproximación que le estamos dando a la reconstrucción con cambios. Es decir, tenemos un proceso de regionalización del año 2002, 2003, que ha avanzado con una serie de errores que todos hemos ido detectando. Aprendiendo con caídas, ¿no? Como se aprende en todos los aspectos. Efectivamente. Hemos transferido competencias a las regiones. Hemos transferido
recursos. Y hemos descubierto, como señalas tú en tu pregunta, que no necesariamente hemos transferido capacidades, que faltan capacidades que hay que fortalecer. ¿Qué hemos hecho en la reconstrucción con cambios? Desde hace ya casi 2 semanas estamos trabajando primero en Piura, donde hay un equipo permanente de la reconstrucción, fortalecido por equipos de economía y finanzas, que están ayudando al gobierno regional, a los gobiernos provinciales y distritales a que resuelvan todos sus problemas desde el perfil, desde la formulación de un expediente, desde asuntos presupuestarios, desde convocatorias contractuales, para que no tengan que venir a Lima por falta de técnicos y al mismo tiempo para que vayan aprendiendo en el camino. Ya tenemos una segunda oficina funcionando en La Libertad. La idea es que tengamos algunas oficinas más para que, habiendo transferido tantos recursos, haya un acompañamiento precisamente ahí donde puede haber debilidades técnicas. Tenemos en Servir a 500 gerentes públicos seleccionados y capacitados que no son tomados en cuenta por los gobiernos locales, regionales y menos el Ejecutivo. Son muy pocos, en realidad, los ejemplos que podríamos citar. Ahí tenemos, en el mismo estado, personas que tienen la camiseta del servicio público desperdiciados. ¿Hay algún plan para ponerlos al servicio y que ayuden en este esfuerzo? No hemos ido, no digo nomás como gobierno, como Estado, desde gobiernos anteriores, no le hemos dado la velocidad que Servir necesita para lo que se llama el tránsito al servicio, al servicio civil. A la ley del servicio civil. Entonces necesitamos ser agresivos en ese tránsito. Hemos venido conversando con el presidente, con el gabinete, para ser firmes. Hay ministerios que han avanzado mucho en el tránsito. El Ministerio del Ambiente avanzó mucho, la propia PCM ha avanzado mucho. Hay sectores más grandes donde es más complicado en salud, por ejemplo, o en educación. Y también hay resistencias, ¿no? Y por supuesto, todo cambio enfrenta resistencias, pero creo que tenemos que ir en esa dirección precisamente para que tengamos personal capacitado que por mérito, por concurso, ocupe posiciones claves, ¿no? Otro de los criterios que había que tomar en cuenta también tiene que ver con cómo hacemos para formalizar más el Estado. Tenemos modalidades de trabajo de diferentes niveles. Los CAS que no terminan de ser totalmente contratados, o digamos, bajo un régimen como se exige, y por otro lado tenemos que impulsar la formalidad y la creación de empresas en nuestro país. Ahí hay una especie de contradicción. Y ya los que están bajo la modalidad de locación de servicio y todo eso, o sea, es decir, ¿hay algún plan para tratar también de corregir ese problema? Es el mismo tránsito al servicio civil, es la reforma del Estado en ese sentido, por una parte. Es decir, realmente generar un servicio civil que a través de concursos vaya ocupando posiciones de perfiles predeterminados que se necesiten en cada uno de los sectores. Un Estado que tiene estas modalidades de trabajo es un Estado que reconoce que su propio sistema no le da abasto. Por lo tanto, tenemos que corregir. Pero el otro aspecto de tu pregunta tiene que ver con un Estado que contrata también una cantidad de servicios y que compra una cantidad de bienes. Y como anuncié en el discurso de investidura, estamos trabajando para poner mucho énfasis en que el Estado incentive la formalización de muchas microempresas, pequeñas empresas, para que solamente contratemos formalidad y promovamos formalidad. Es decir, tenemos que formalizarnos al interior y podemos ser una fuerza formalizadora con las micro y pequeñas empresas, ¿no? Eso significa que, por ejemplo, el personal de limpieza, el personal de seguridad, gente que está todos los días entrando a las oficinas del servicio público, podrían encontrar mejores condiciones para prestar un servicio porque les pagan una miseria y, sin embargo, el Estado le paga a las empresas que contrata para seguridad o limpieza un montón de dinero. Un Estado... Ahí como que no hay mucha equidad, Claro, ¿no? un Estado que pase a preocuparse de que cualquiera de sus proveedores de bienes o servicios cumpla con estándares de formalidad y que sus propios trabajadores tengan condiciones de trabajo que corresponden a las condiciones dignas de la formalidad, va a ser una fuerza que ayude en ese sentido, ¿no? Finalmente, Premier, el tiempo se nos agota, pero no quiero dejar de sacar algo. En su discurso menciona mucho el rol que tienen los jóvenes y la necesidad de construir un nuevo país libre para todos, en realidad, en rumbo al Bicentenario. ¿Hay algún plan en particular que tenga eso como una arista singular en su gestión? Creo que existen los elementos ya en la sociedad. Existe una cantidad de jóvenes, cada generación lee la realidad de otra manera y cambia sus sueños de otra forma. Nosotros, por ejemplo, en los años 80 estábamos tratando de sobrevivir a una situación hiperinflacionaria y de violencia. En los 90 y más adelante hemos ido fortaleciendo la economía y nos hemos orientado como sociedad al consumo, con un poder de consumir que no conocían generaciones previas. En esta situación lo que tenemos que hacer es que los jóvenes nos ayuden a institucionalizar el país. No solamente necesitamos consumir, no solamente necesitamos ser consumidores, tenemos que ser ciudadanos.
La oportunidad que creo que el bicentenario llama la atención y se convierte en una especie de sueño republicano que cumplir es que seamos un país ordenado. De ahí la importancia de la reforma política, de la reforma de justicia. La reforma política puede darle a los jóvenes la posibilidad de acercarse nuevamente a la política. Los jóvenes son excepciones en la participación política. La reforma política, que esta semana tendremos proyectos de ley ya presentados al Congreso, los proyectos de ley, es precisamente una puerta abierta para que más jóvenes participen de esa política de la que actualmente desconfían y por tanto la transformen. Esa sería la gesta, ¿no? A la que se... Esa sería la gesta, exactamente. Ok, se nos acabó el tiempo. Julio, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por conversar aquí en TV Perú. Hasta pronto, espero. Salvador del Solar, el primer ministro, ha estado conversando con nosotros. Breve pausa y volvemos con lo último del programa.